Buenos días a todos, gracias por asistir, gracias al CCN CERT por darme la oportunidad de hacer esta presentación en estas 13º jornadas. El tema que vamos a tratar o que voy a intentar presentar ante ustedes es el de la criptografía, pero no la criptografía en sistemas aislados, sino en un sistema poco definido como son las propias nubes. Espero que este artefacto funcione. Sí. Mi nombre es Jorge David Amuro, soy profesor titular en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid, en la que llevo unos cuantos años dedicado a esto de la criptografía y el criptoanálisis. Esa es mi dirección de correo electrónico por si algunos de ustedes quieren contactar conmigo o tener alguna aclaración. La presentación la vamos a organizar en 6 puntos fundamentalmente sobre el problema que tenemos actualmente de si debe ser utilizada o no la nube con fines criptográficos, o mejor dicho, si podemos protegernos los datos que utilizamos en las nubes desde el punto de vista de la criptografía. Para plantear el problema habría que empezar viendo cuál es su origen. Lo de la nube no es nada moderno, es una cosa realmente antigua. De hecho, podemos ponerlo el punto de origen en 1969, cuando después de muchos esfuerzos y quebraderos de cabeza, los americanos lograron conectar 4 ordenadores en 4 universidades de la zona de California. Hubo que esperar a que madurara la tecnología y se desarrollaron un montón de cosas hasta que se normalizó eso de los TCP/IPs y las redes de ordenadores. El concepto de cloud computing, de hecho, no es de ayer, es de 1996, apareció en un documento interno de la compañía Compaq y se refería pues eso, a ese batiburrillo que llamaba red general o red global, en la cual no entraba en mucho detalle, pero estaba todo el mundo conectado. Realmente la red, la nube que nosotros conocemos o de la que estamos hablando, podríamos ponerle el punto de partida en el año 2006, cuando Amazon, con una visión bastante avanzada, lanzó sus servicios de Elastic Compute Cloud, en la cual, aunque era el único en ese momento que apostaba porque ofrecer ordenadores para que la gente pudiera utilizarlos con sus fines particulares, lo hizo con mucha intensidad, tanto es así que no quedó en un simple sueño de una noche de verano, sino que se estabilizó y, de hecho, rápidamente todos los demás grandes players pues, se pusieron a montar sus chiringuitos que ahora llamamos nube y, por ejemplo, el más reciente sería el caso de 2013, donde hasta el propio Google, que no parecía que hubiera apostado mucho por esta solución, lanzó su Google Computer Engine. En el fondo, esto es la misma tecnología desde el año 69, el mismo problema de siempre. Los ordenadores son caros, los ordenadores potentes solo se amortizan si se usan. Y para usarlos hay que dejarlos abrirlos a que otros usuarios puedan hacer cálculos en ellos. Entonces es un problema de marketing, de amortización de inversiones. Es decir, yo tengo este ordenador, este superordenador, pero tiene que pagarse todos sus gastos, que son muchos, con las suscripciones o las utilizaciones de otros. Al principio se llamó computación distribuida, después se le llamó cluster computing, después grid computing, ahora lo llamamos computación en la nube. Ya se nos vienen encima cosas como el fog computing o computación ambiental y algunos otros nombres que los de marketing se inventarán en los años venideros. Pero el problema es el mismo. Si yo tengo un equipo con altas prestaciones, tengo que amortizar ese equipo y pagar sus costes. ¿Cómo? Dejando que otros entren allí. Es un mecanismo que puede ser una aventura de win-win, que los dos ganen, pero hay que tener mucho cuidado en cómo se utiliza. El escenario con el que nos enfrentamos desde el punto de vista de usuarios es la clásica disyuntiva que incluso ocurre en el mundo real, en los 3Ds. ¿Compramos o alquilamos? Si nosotros necesitamos ordenadores o capacidad informática, podemos comprárnosla nosotros, hacer todo lo que corresponda, o bien podemos irnos a la muy cacareada tecnología de la nube que nos están vendiendo continuamente. ¿Cuáles son las diferencias entre los dos casos? Si nosotros compramos la tecnología y la mantenemos, tenemos que pagar un montón de cosas. Tenemos que pagarle electricidad, el mantenimiento de la infraestructura, el personal que la explota y la hace que funcione. Tenemos que ser responsables y pagar los costes de hacerlo seguro y hacerlo utilizable. Tenemos que atender a todos los controles, auditorías que nos imponga la legislación vigente y después de eso
tendríamos nuestro juguete informático con capacidad para hacer lo que necesitemos hacer, seamos el estilo de usuario que seamos. En esa situación tenemos un control absoluto de la máquina y de los sistemas en los que se ejecutan nuestros datos y nuestras aplicaciones, y a la vez mantenemos una responsabilidad total sobre esos datos y sobre esos resultados. Si nos vamos al otro escenario, en el cual es el modelo de computación en nube, resulta que es mucho más sencillo todo. Es simplemente nuestra obligación como usuarios es usarlo y pagar la factura cada X tiempo que nos pasen por el uso. Claro, aparentemente lo lógico sería irse a esta segunda opción en contra de la primera, pero aquí ha desaparecido algo. Ha desaparecido el control sobre los datos y sobre lo que se ejecuta en esa máquina que es de un tercero. Y, sin embargo, seguimos manteniendo la responsabilidad total sobre esos datos y sobre la propiedad, o queremos que sea nuestra la propiedad, de los datos o los resultados que provee. Por lo tanto, no sé yo si tiene mucho sentido asumir el paradigma de la computación en la nube siempre teniendo en cuenta que lo que estamos haciendo es perder el control de los datos y de las utilizaciones de esos datos, y, en cambio, permanece en nuestro lado siempre la responsabilidad de esos datos. Por lo tanto, es un poco asimétrico. ¿Qué han hecho los proveedores o los que proponen o los muchos evangelistas de la computación en la nube? Pues claro, han querido hacer bien su trabajo y han intentado que sus productos sean lo más seguros posibles. ¿Pero seguros frente a quién? Pues preguntos, vamos a ver, en el fondo el objetivo de un proveedor de nube es ofrecer una experiencia de espacio privado en un entorno claramente público. ¿Por qué es público? Porque en la máquina en la que están corriendo tus aplicaciones corren muchas otras aplicaciones de las cuales nadie sabe nada más que sus promotores o sus dueños. Ni siquiera el proveedor de nube sabe lo que está ejecutando. Por lo tanto, no te puede asegurar, o intenta hacerlo, pero no te puede jurar, que no pueda haber efectos colaterales entre unas aplicaciones y otras. El procedimiento para hacer seguro una nube pues es el estándar, escoger, pues eso, aislar las redes, los proyectos, los programas que se están ejecutando, si puedes hasta aislas los sistemas operativos, puedes recurrir a muchas soluciones estándar que son conocidas pero no muy aplicadas para intentar conseguir emular en ese espacio público que supone tu nube unos cubículos lógicos y digitales en los cuales hacer creer a tu aplicación que está corriendo sola. La tecnología utilizada para eso es la de la virtualización, que es simplemente intentar abstraer a la aplicación de todos los detalles de la ejecución de la misma, es decir, detalles de hardware, detalles de software. En el fondo están engañando a la aplicación para creer que está sola, cuando en el fondo está sometido en una celda dentro de un panopticon que es la nube en la que se está ejecutando. Las dos maneras que hay ahora mismo son o el hipervisor por encima de un sistema operativo que es solo tuyo y tus aplicaciones, o bien, lo que está más de moda, la dockerización, en el cual es el mismo sistema operativo que simplemente va cambiando de celda en celda y ejecutando cada una de las aplicaciones. Volviendo atrás, que se me había olvidado, plantearnos el problema de cuáles son los riesgos que asumimos. Si vamos al sistema de nuestro equipo, tenemos, aunque lo hiciéramos todo perfectamente bien, tenemos el riesgo del atacante interno, del insider. ¿Vale? Ahí no tenemos más solución que hacer una buena política de recursos humanos y una investigación y monitorización de lo que se hace en el sistema, y que Dios reparta suerte. Pero si nos vamos al modelo de la nube, además del insider, porque seguimos pudiendo tener el atacante dentro de casa, tenemos el riesgo de proveedor. ¿Qué es el riesgo de proveedor? El riesgo de proveedor significa que nosotros no sabemos realmente qué está pasando con la máquina o el entorno en el cual se están ejecutando nuestras aplicaciones. Por lo tanto, estamos completamente ciegos y puede pasar cualquier cosa. Por eso digo que desaparece el control y seguimos manteniendo la responsabilidad. Para un proveedor de nube solo hay si lo hace bien, claro, solo tiene el riesgo del ataque interno. Bien, beneficios para trabajar en la nube hay muchos, y hay muchos evangelistas que lo han repetido hasta la saciedad, por lo tanto aquí iremos deprisa. Lo más atractivo para todo el mundo, cosa que yo no entiendo, es la facilidad del pago por uso. Bueno, ese concepto de que tú estás pagando más y no lo estás usando, eso es porque no lo haces bien. Lo más significativo técnicamente de la computación en nube es el ajuste dinámico y puntual a la demanda. Eso sí, si yo he comprado 50 ordenadores y de repente necesito 60, tengo un problema. Si estoy en la nube, he contratado 50, puedo contratar 60 en unos minutos. Otra cosa que se ve como ventaja, pero puede no serlo, es que el entorno de programación o de establecimiento de sistemas en la nube es bastante abstracto y sobre todo muy simplificado. Hace que cualquier
individuo, por no clasificarlo, pueda levantar grandes sistemas de computación y darlos de baja con toda facilidad, sin preguntarse ni a qué orden tiene que hacerlo ni qué pasa con los datos. Pero bueno, eso es otro problema. La ventaja, y desde el punto de vista económico, es que estás compartiendo los costes de mantenimiento, alimentación, coste de personal, coste de seguridad, etcétera, etcétera, con otros usuarios, y así entonces la factura que tienes que pagar tú en un principio es más pequeña. Otra virtud de la computación en la nube es que, como otros están haciendo lo que tú deberías estar haciendo, tú puedes despreocuparte. Y ese es el problema más grande que tiene esta situación, porque cuando te despreocupas, te dan con queso, por decirlo bien. Bien, es aquello el principio de ojos que no ven, gabardina que te quitan. Pues lo mismo en computación de la nube. ¿Cuáles son los riesgos para el usuario de la nube? El primero, y más importante, es que adquieres una dependencia estratégica absoluta. Si el proveedor de la nube decide cerrar, te cierra a cal y canto. No tienes ninguna escapatoria. Desaparece súbitamente todo tu soporte tecnológico. Hay una asimetría bestial, perdón por la expresión, quizás demasiado coloquial, una asimetría enorme entre la distribución de responsabilidades y causas. Es decir, el reparto de riesgos y consecuencias siempre queda de parte del usuario final. Es decir, nunca cuando se produce un incidente encuentras elementos probatorios suficientes para echarle la culpa a tu proveedor cuando en realidad es el que la tiene. Otro elemento a tener muy en cuenta, que no se habla, no lo dicen los evangelistas de las nubes, es el problema de las soberanías. Es decir, cuando tú contratas, y por mucho que me digan que me traen el servidor de Amazon a Toledo o a Burgos, eso no quiere decir que mi proceso esté todo el tiempo corriendo en Burgos. A lo mejor en un backup o en un swap pasa por Milwaukee y es en Milwaukee donde me lo copian. O simplemente tener en cuenta que cuando hay otras empresas que están sometidas a otras soberanías y por lo tanto una orden judicial de esas de extorsión, una gap order en la cual les obliga a echarte o a espiarte o a copiarte o a hacer cualquier cosa contigo, ellos las tienen que obedecer. Entonces sí, pero yo soy legislación española, sí, lo que tú quieras, pero el otro es legislación americana. Por lo tanto, los tribunales americanos pinchan y cortan en lo que está pasando ahí. Otro elemento que va en contra de la computación en la nube es que lo que se da no se quita. Es decir, no podemos confiar un secreto a alguien y esperar que el secreto no lo devuelva. Cuando nosotros confiamos un secreto a alguien, lo estamos haciendo público. No hay nada público que se pueda convertir en secreto. Esa asimetría es tremenda. ¿Por qué? Porque cuando yo he dado mis datos, es ingenuo creer que porque diga bórralos, se van a borrar. El resultado neto es que la computación en la nube exige e impone una confianza ciega, absolutamente ciega en el proveedor. A lo cual, el ataque, el riesgo de proveedor es más importante y es genuino de este tipo de escenarios. ¿Qué se hace cuando uno corre peligro o cuando uno quiere proteger la confidencialidad? Se recurre al cifrado. ¿Qué es el cifrado? El cifrado es una técnica, son técnicas muy vetustas en las cuales convierten algo que tiene información en algo que no tiene absolutamente ninguna información. De hecho, el paradigma de un buen cifrador es convertir cualquier mensaje en una secuencia aleatoria uniformemente distribuida, indistinguible de cualquier otra secuencia. Por lo tanto, si consiguiéramos, como algunos creen, que cifrando vamos a proteger la información, deberíamos ver qué es lo que hace falta o en qué consiste eso de la criptografía. Bien, lo primero que necesitamos es un buen algoritmo. Un buen algoritmo, un sistema criptográfico, es una familia de funciones que transforma los textos en claros en criptogramas y viceversa, los criptogramas en textos en claro. Y digo que es una familia porque hay muchas funciones que pueden hacer eso. Cuantas más haya, mejor. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es elegir en secreto y de forma al azar y uniformemente distribuida entre todas las posibilidades una clave que determina cuál exactamente de esas pares de funciones vamos a utilizar. El sistema en un principio será seguro si el número de posibilidades que nosotros tenemos para elegir es simplemente inabarcable. Estoy hablando de cifras no astronómicas, sino más allá de astronómicas todavía, pero también depende de si la elección la hacemos en secreto, si la elección la hacemos realmente de forma uniforme, no hay ninguna predilección por unas claves en contra de otras. También es importante que sea realmente al azar, lo cual no es trivial en los escenarios telemáticos, y eso podríamos conseguir satisfacerlo. Pero para que eso siga siendo seguro, independientemente del sistema de cifrado, tiene que ser asegurar el secreto de esa clave durante todo el ciclo de vida de la clave, desde que se genera hasta cuando se almacena, cuando se usa, cuando se instala, cuando se desinstala o cuando se destruye.
Ese es el principio de Kerckhoff, en el cual está claro desde el siglo XIX y todavía está por cumplirse en algunas aplicaciones. Pues muy bien, ahora es cuestión de encontrar algoritmo. Si nos vamos al Velum Gálico, que es del año 50 a.C., Julio César confiesa cuál era su sistema de cifrado y él describe que es un desplazamiento cíclico a la izquierda del alfabeto latino y él elige la clave 3. De hecho, no la cambió durante toda la campaña, lo cual no debía haber mucho riesgo tecnológico en aquel momento. Si estudiamos ese algoritmo, es una patata para jugar a casa, porque hay solo 27 claves posibles, puestos a hacer el esfuerzo. Alguien montó otro sistema que se llama fin, en el cual mete otro elemento para ver si podemos darle más juego a esto, que es el sistema de, pues ese, la fin que aparece ahí, que si nos ponemos a calcular solo tiene 486 claves. A lo mejor da un poco de pereza probarlas una a una, pero seríamos capaces de probarlo. Si nos vamos al siguiente algoritmo, que es, por ejemplo, el Wegener, que se consideró indescifrable hasta finales del siglo XIX, cuando no lo era así, y usamos una clave, por ejemplo, de 20 letras aleatorias, tendríamos un orden de magnitud de 10 a la 28 posibles claves. Ahí ya empezamos a movernos en un sitio cómodo desde el punto de vista criptográfico. Si vemos un ejemplo práctico, si nos vamos a ver cuál era el nivel de complejidad, el número de claves que se usaron o que se pudieron haber usado en la Segunda Guerra Mundial con la máquina Enigma, solo fueron 2 a la 25, es decir, 10 millones de posibilidades, que fue una complejidad significativa, pero realmente consiguieron romper la máquina Enigma porque en aquel momento se podía y había métodos para atajar ese nivel de complejidad. Hoy en día, por ejemplo, no se puede considerar ni mínimamente seguro un sistema que no tenga una complejidad del orden de 10 a la 33 posibilidades. Ese es el mínimo. De hecho, habría que usar cosas más complejas, con mayor número de posibles claves. Claro, estoy recordando el tamaño de las claves. Puede ser que el sistema, el algoritmo, además sea malo. Es decir, esto es condición necesaria, pero no suficiente para que el sistema sea seguro. Pues, ¿qué tenemos hoy para cifrar? Pues cifrar tenemos unos cuantos cifradores. De hecho, los más comunes son esos que aparecen ahí, el AES, el Blowfish, el Triple DES, por herencia del pasado, Serpent, Twofish, etcétera, etcétera. Todo el mundo, en el fondo, se aplica al AES 200. El AES es un cifrador que se convirtió en estándar en la administración americana en el año 2000, trabaja con bloques de 128 bits y tiene, porque así se lo pidieron al estándar, 3 tamaños de clave, 128, 192 y 256 bits. Todo el mundo lo usa, yo creo que porque es simplemente estándar americano, y yo diría que ahora, como ya va a cumplir 20 años, pues empieza a estar suficientemente maduro para que podamos confiar en él. Hay una regla que no escrita en la cual yo no confiaría en ningún algoritmo que no tenga más de 20 años, lo opuesto a lo que ocurre en informática en general. ¿Cuál es el nivel de clave que hay que utilizar si lo estamos usando bien? Pues eso, 128 se va a quedar corto dentro de un poquito tiempo, pero 192 y sobre todo 156 va a ser suficientemente seguro. Siempre y cuando se use correctamente, se generen correctamente, se almacenen correctamente y se destruyan correctamente las claves, que en todo momento tienen que ser secretas. Bien. ¿Cómo se resolvía eso en la época clásica de la informática antes de que apareciera la nube? Con los HSMs, los Hardware Security Modules, eran sistemas hardware con perímetros metálicos o con resinas epoxi que impedían el acceso a los procesadores que realmente estaban generando esas claves, usando esas claves y destruyendo esas claves. Eso estaba muy bien y funciona, y de hecho hay una larga tradición de usar estos artefactos, y esos artefactos pueden ser seguros siempre y cuando la clave no salga del dispositivo. En cuanto la clave sale del dispositivo, ya la podemos dar por perdida. ¿Qué ha ocurrido cuando ha aparecido la nube? Que todo el mundo ha dicho, bueno, pues entonces vamos a hacer tus procesos de cifrado y descifrado, etcétera, etcétera, en la nube. Y alguien ha levantado la voz y ha dicho, hombre, ¿cómo te voy a dar yo a ti la clave? Te doy el fichero cifrado y la clave. Eso es lo mismo que dártelo en claro. Entonces alguien ha lanzado la idea de que puede haber HSMs en la nube. Y algunos proveedores presentes en estas jornadas lo venden. Bueno, pues no tiene mucho sentido, porque si la clave la tienes guardada en la HSM y de repente la sacas a pasear para dársela a un proceso que está corriendo en Milwaukee, pues es ingenuo pensar que esa clave va a seguir siendo segura. Para que veáis que no hay, que es común eso, lo que hacemos, hay un protocolo, el KMIP, es decir, Key Management Internet Protocol, que está asumido en los HSMs para precisamente poder hacer eso, sacar a pasear las claves fuera del HSM. ¿Por qué yo creo que no se puede hacer criptografía en la nube? No me ando con medias tintas, no se puede.
No se puede, ¿por qué? Porque el entorno digital es un entorno en el cual la copia es exactamente idéntica al original. Los dos ejemplares de algo son absolutamente indistinguibles. Por lo tanto, nosotros no podemos saber cuál es el original que nosotros hemos dado y distinguirlo de la copia. Además, hacer las copias se hacen sin esfuerzo, sin dejar trazas, se pueden hacer, también se puede evitar que se puedan hacer, pero bueno, normalmente se pueden hacer sin dejar ningún rastro. Si eso ocurre encima en una nube en la cual nosotros no tenemos ningún control de lo que está pasando y que se está calculando, realmente no sabemos ni cuántas copias hay de nuestras claves ni quiénes las tienen, por mucho que nos juren los proveedores. Por lo tanto, si a eso le sumamos el hecho de que es imposible hacer privado algo que originalmente era público, entonces tenemos ya la tormenta perfecta. No podemos hacer criptografía en la nube. Por lo tanto, yo quiero desde aquí llamar la atención sobre el hecho de que todos los que se crean que pueden hacer criptografía en la nube están cometiendo un error muy grave en seguridad, que es aceptar una falsa seguridad. Es decir, no creamos que porque nosotros tenemos discos cifrados o ficheros cifrados y en una nube y le pasamos la clave para que la abra cuando nosotros queramos, no nos creamos que cuando no le hemos pasado la clave no puedan acceder a los datos. Claro que pueden acceder porque en algún momento anterior sí vieron la clave o tuvieron acceso a la clave y por seguro que lo han grabado. Por lo tanto, ¿qué es lo que se puede hacer y qué no se puede hacer en la nube? En la nube es seguro hacer pues depositar objetos cifrados que nunca se descifran en esas nubes. Es decir, podemos hacer almacenamiento y hacerlo a prueba de bombas, a pruebas de la NSA, podemos hacer transporte a través de la nube como tercero interpuesto y podemos hacer asignación o intercambio de casi cualquier cosa, siempre y cuando esté cifrado en origen y descifrado en destino. Y ninguno, ni origen ni destino, sean las famosas nubes. Bien, me queda muy poquito tiempo, así que podemos ir terminando. Conclusiones. La computación en la nube es una contradicción in terminis, es decir, hasta que aparezca lo que llaman el Full Homomorphic Encryption Schemes, es decir, los sistemas homomórficos, que es el santo grial de la criptografía y motivo de muchas tesis doctorales, hasta que aparezca eso, que es un truco que no voy a meterme en detalles, que permitiría cifrar los datos sin necesidad, operar con los datos sin necesidad de verlos, hasta que exista ese grial y hoy por hoy no lo hay operativo y útil, pues resulta que cuando tenemos que hacer algo con los datos necesitamos trabajar con los algoritmos en claro y con los datos en claro. Por lo tanto, si nosotros delegamos cualquier función a terceros, tened por seguro que le estamos entregando una copia forever de esos datos y de esos algoritmos. Si hacemos el paripé de mandarlos cifrados y le mandamos la clave junta, es una contradicción in terminis. Ahí no sirve para nada la criptografía. Mándaselos directamente en claro y que los disfrute. Lo siguiente es ya la suposición de que podemos tener un HSM, que su gracia era el bastionado físico y metálico de un perímetro, en un entorno que por definición no tiene perímetro, es difuso, es fluido y puede cambiar continuamente. Por lo tanto, ese concepto de que yo puedo tener un HSM en la nube es un poco, por lo menos raro. Conclusión. ¿No podemos usar la nube? Sí, podemos usar la nube para un montón de cosas, que era aquello, tránsito y almacenamiento de objetos cifrados. Pero también podemos usarla de otra manera si usamos técnicas de anonimización de nuestros datos y reconfiguramos, hacemos reingeniería de los procesos que necesitamos que se hagan en la nube. A lo mejor en algunos casos podríamos conseguir que no haya necesidad de desvelar esos datos, ni de desvelar el resultado, ni siquiera desvelar lo que estás haciendo a ese procesador o a ese proveedor de nube. Exige trabajar y usar la nube de otra forma distinta a cómo se usaban los sistemas cuando los teníamos metidos en la cocina de la empresa. Y sobre todo eso, que el almacenamiento solo es seguro si está adecuadamente cifrado. ¿De acuerdo? Yo ahí reclamaría o invitaría a que se mantenga un cierto nivel de autogestión criptográfica y que cada uno que tenga y tiene la responsabilidad de los datos y de los resultados que sale, que por lo menos se tome él la molestia de protegerlo y hacer la criptografía él solito en casa. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Jorge. Tengo un par de preguntas para ti acerca de las nubes. Y es que las nubes son borrascosas. Por eso algunas sobre todo. Por eso digo. Bueno, la primera es, ¿se compensan los costes de protegerse del proveedor con los ahorros que supuestamente tengo si subo mis datos a la nube? Vamos a ver, si te multan, no.
Es decir, si tú te ejercen la responsabilidad que tienes sobre los datos, te van a crujir, te van a sacar fuera de circuito y por lo tanto no te va a compensar el negocio globalmente. Aparentemente, si no pasa nada, puede ser que las cuentas salgan, que después cuando te pones tanto a ello no es verdad. Es decir, la única circunstancia que es útil es cuando dices, no, es que estoy compartiendo al know-how, es decir, a la gente, a los responsables de seguridad, etcétera, etcétera. Ahí sí es difícil argumentar que la nube no gana a la solución in-house, pero el resto de asuntos sale relativamente igual de caro que la nube y sin embargo tú tienes el control y mantienes la responsabilidad. Y la otra pregunta es, ¿hay algún número de usuarios a partir del cual ya sea mejor tener mi nube propia? Hombre, eso habría que echar un cálculo de costes, es decir, que probablemente sí, probablemente haya situaciones más óptimas cuando tú tienes tus propias nubes versus alquilarlas. Lo que pierdes con tu propia nube es la flexibilidad que te dan el negocio nube. Es decir, ese es el único realmente atractivo que tiene la computación en nube. El resto es una cuestión de parametrización. Probablemente sí haya un número mínimo por encima del cual te salga igual de caro, no necesariamente más barato. Muy bien, pues muchísimas gracias, Jorge, Gracias, de verdad, buenos días. por tu asistencia.